Bueno, entonces ahora, jóvenes, vamos a la parte probabilística. Se recuerdan que dijimos que PERT tenía dos características que lo hacían diferente. Para calcular PERT tenemos tres estimaciones de tiempo y eso hace que tengamos que hacer un cálculo inicial del tiempo esperado. Todo lo demás es muy similar a CPM hasta esta parte en la que tenemos que hacer el cálculo de la parte probabilística. La de Z necesitamos conocer el tiempo en el cual nos es requerido cumplir el proyecto, que en este caso es TI. A este le vamos a restar y dividir dentro de la desviación estándar. Los datos que tenemos para este ejemplo es que el tiempo que nos ha requerido el dueño del proyecto es que no exceda o que no sea mayor a 10 meses. Dijimos cuántas semanas iba a tener un mes y en este caso pues no, es que 4 semanas se van a determinar por cada mes. En este caso son 10 meses, los que nos han pedido son 40 semanas. El tiempo esperado es de 37.16 semanas, este es el tiempo de la ruta crítica. Y para calcular la desviación estándar tenemos que sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas de las actividades de la ruta crítica. Entonces, para el tiempo que nos ha requerido el dueño del proyecto, tenemos el tiempo esperado, pero ahora tenemos que calcular la desviación estándar. Pero para esto primero tenemos que calcular, para la varianza va a ser el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6 elevado al cuadrado. Cuando hayamos calculado la varianza de las actividades de la ruta crítica, vamos a hacer la sumatoria, vamos a hacerle la raíz cuadrada y entonces ya tendremos todos los datos para despejar nuestra fórmula y saber la probabilidad. ¿Estén listos? Me avisa para que hagamos el cálculo de la parte probabilística. Gracias, Freddy.
Bueno, entonces ahora lo que corresponde es calcular la varianza de las actividades de la ruta crítica. Entonces, tenemos nuestra lista de actividades en donde calculamos el tiempo esperado y la varianza la tenemos que calcular de las actividades de la ruta crítica. ¿Cuáles son las actividades de la ruta crítica, jóvenes? Hola, Clic sería A, B, D, G, J, L. es correcto. Entonces, a esas actividades es que vamos a calcularle la varianza. Por ejemplo, para la actividad A, para calcular la varianza al tiempo pesimista, que es 6, le vamos a restar el tiempo optimista, que es 4. Ese resultado lo vamos a dividir dentro de 6 y el resultado que nos dé lo vamos a elevar, lo vamos a elevar a menos 4, 2, 2 dividido 6 es 0.33, 33 elevado al cuadrado es 0.11. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Dico una consulta, estos números de TO, TN y TP los sacaron igual, me imagino que la clase anterior. Estos son los datos que nos dieron desde la varianza es igual al tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6, que es una constante para calcular la varianza de la actividad A. El tiempo pesimista, que es 6, le restamos el tiempo optimista, que es 4. Esto nos da como resultado 2. 2 dividido 6 nos da 0.3333. 0.3333 elevado al cuadrado nos da 0.11. Para calcular la varianza de la actividad B, al tiempo pesimista, que es 8, le vamos a restar el tiempo optimista, que es 5. Eso nos da como resultado 3. 3 dividido 6 nos da como resultado 0.50 y 0.50 al cuadrado. Calculen ustedes D, G, J y L, por favor, y cuando estén listos me avisan. Digo una pregunta, esa fórmula de la varianza siempre va a tener constante número 6, ¿verdad? Es correcto. Gracias.
Gracias. La varianza para la actividad A es 0.11, para la actividad B es 0.25, para la actividad D es 0.44, para la actividad G es 0.44, para J es 1 y para L es 0.11. ¿Ese resultado les dio? Sí, Lick. ¿A todos? Ok. Entonces ahora, para seguir la fórmula, tenemos que hacer la sumatoria. ¿Cuánto les da la sumatoria? $2.35, Lick. Ok. Byron, ¿qué pasó? Igual 2.35. Entonces, a la sumatoria, que es 2.35, ahora le tenemos que calcular la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2.35 tiene que darles 1.53. Lick, disculpe, se me fue la señal. ¿De dónde sale el 1.53? Disculpe, no le pude escuchar esa parte. Es cuando usted da la sumatoria de la varianza que le dio 2.35, le calcula la raíz cuadrada, le va a dar 1.53. Ok, listo, gracias. Vamos todos bien hasta el cálculo de la desviación estándar como 1.53. Bueno, entonces ahora sí ya estamos listos para despejar la fórmula.
Y entonces, para calcular el valor Z, Disculpe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Ya, gracias. muy bien. Les decía que entonces ya podemos despejar la fórmula para encontrar el valor de Z. El tiempo que nos han solicitado se lleve a cabo el proyecto es de 40 semanas. Le tenemos que restar el tiempo esperado, que es 37.16. Se recuerdan que el tiempo esperado es el tiempo de la ruta crítica. 40 menos 37.16 da 2.84, lo dividimos dentro de la desviación estándar, que es 1.53, y nos da como resultado 1.86. El valor de Z es 1.86. Copien y cuando estén listos me dejan saber. Licenciadísimo, ¿de dónde salió 1.86 de la diferencia del 2.84 menos 1.53? No, ¿verdad? ¿Por qué no me da esa cantidad? Esa no es resta, Delfino, es una división. 2.84 dentro de 1.53. Aquí está la raíz de la división. Ah, ok. Sí, sí, ya la hice y sí me quedó igual. Gracias, disculpe. Uno que Bueno, es, uno que es así del pueblo, no entiende lo. ¿ya están todos listos? Bueno, todos ustedes ya llevaron métodos y ya conocen la tabla del valor de Z, ¿verdad? ¿Cómo se busca el valor? El 1.86 en la tabla con el valor de Z.
Bueno, la tabla de áreas bajo la curva normal estándar es una tabla en donde tenemos tanto en las filas como en las columnas los números para encontrar el área de la curva normal. En este caso, como el valor que estamos buscando es 1.86, vamos a buscar en la columna 1.8, que lo tenemos acá, y, en las filas 1.8 y en las columnas vamos a buscar 0.6. Eso quiere decir que es 1.86. El lugar donde converjan las dos es el valor de Z. En este caso, 1.8 y 0.6, tenemos que el valor de Z es, ¿por qué me sale esto aquí? No sé. El valor de Z es 0.4686. ¿Estamos bien todos ahí? Sí, licenciado. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que esta tabla bajo el área de la curva normal estándar, lo que nos está representando es el punto, o lo marcado en color gris, quiere decir que del centro de la curva, que es 0, hacia la derecha vamos a tener el 50% de probabilidad, y del centro de la curva, que es 0, hacia la izquierda vamos a tener el otro 50%. En este caso, lo que nos están dando es el 50% que está, como es un número positivo el que obtuvimos, del lado derecho. Habiendo aclarado esto, como el valor que encontramos es 0.4686, ese valor es positivo, lo tenemos del lado derecho de la tabla, 0.4686. Como este valor es positivo, el otro 50% de probabilidad está del lado izquierdo. En este caso, hay que sumar este 50%. Si el valor que nos da es negativo, entonces se resta. En este caso nos dio positivo, entonces vamos a sumar al punto 50, que es el 50% de probabilidad que está del lado izquierdo, el punto 4686, que es la probabilidad que encontramos del lado derecho. Esto nos da un total de 0.9686. Esto significa que la probabilidad de éxito de este proyecto es del 96.86%. ¿Dudas? Y ese 96.86% es bueno, está en una categoría buena, y hasta dónde, digamos, si de 80 para 100 es bueno, de 80 para abajo es malo o intermedio. Primero tenemos que estar claros que sabemos calcular esto y luego les voy a decir si está bien o no está bien, aunque Delfino, cuando tomamos nota de PERT, ahí dijimos a partir de qué porcentaje un proyecto era aceptable. Ya voy a llegar a la pregunta de... a la pregunta de Mauro. Y Germán nos está diciendo que a partir del 90% es aceptable, es correcto. Si tiene 90% de probabilidad, se acepta el proyecto. En este caso,
la probabilidad de éxito es del 96.86. Si nosotros a 1 le restamos 0.9686, el error que podemos obtener es de 0.314. Esa sería la probabilidad de fracaso del proyecto. Un 3.14% de posibilidad de fracaso prácticamente es que va a ser un éxito. ¿Estamos claros con esto? Lick, ese es en el caso de que se use la ruta critical, o sea, la más tardada se iría en sí. Se tiene que usar, no es en caso de que se use. Ah, ok, Lick, entendido. Licenciado, en el parcial hay que hacer esa como montañita. Esa montañita se llama curva normal y sí hay que hacerla. Está bien, Lick. ¿Sí, Andy? Lick, mire una pregunta, y en el parcial vienen los dos casos, ¿Cómo así, Andy? el CPM y el otro, el PERM. Eso es demasiado preguntar para un parcial. Entonces pierde la sorpresa, Tenía que intentarlo, hombre. pero no lo logró, Andy. Alguien pregunta si en el examen a la hora de hacer la curva normal se hace solo la mitad o se hace total. Nunca les hablé de media curva normal, siempre les hablé de la curva normal. Entonces, ¿qué se debe hacer? Licenciado, buenas noches. ¿Podría, disculpe, repetir nuevamente los temas que vienen en el parcial? Es que creo que no anoté el último. Por favor. Con gusto, José. Viene la unidad 3 y 4 de nuestro programa. La unidad 3 es proyectos, la unidad 4 es salud y seguridad ocupacional. Ambos, bueno, en el caso de la unidad 3 tiene teoría y tiene práctica. La parte de la práctica es Gantt, CPM y PERT. Y en el caso de salud, de la unidad 4, que es salud y seguridad ocupacional, es teoría. Muchas gracias, licenciado. Por si alguien todavía no se ha enterado, porque en este salón puede suceder, pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo que no se haya enterado que en el aula virtual desde hace una semana está el material de la unidad 4 que ya deberían de estar estudiando. Parece broma, Elmer, pero puede ser cierto. Todo puede pasar en este salón, Lick. En este salón y en el otro, Elmer. Lick, si me hubiera dado un negativo, hablando un poquito de todo, el 0.4686 decía que si el dato era negativo se le restaba, ¿verdad? Del valor de la tabla, de la curva normal. Gracias, Lick. El error se calcula restándole a 1 el 0.9686 o 100% de probabilidad, la probabilidad que determinamos, que en este caso es 96.86. ¿Todo bien hasta acá? Vamos bien, Lick. Ok, bueno, entonces, ahora,
¿qué sucede si Z fuera un valor negativo? Puede suceder que al hacer un análisis de PERT, el valor de Z salga negativo. ¿Qué es lo que procede entonces? Bueno, vamos a asumir en este caso, jóvenes, que el tiempo que nos han solicitado los dueños del proyecto para cumplirlo es de 37.16 semanas. Y cuando hicimos los cálculos, determinamos que el tiempo esperado era de 40 semanas, o sea, el tiempo de la ruta crítica. Al hacer eso, obviamente, y restar a 37.16 menos 40, nos va a dar un valor negativo, que es menos 2.84. Un negativo dentro de un positivo nos va a dar negativo, y acá lo que resulta es que el 1.86 es negativo. Para buscarlo en la tabla, pues obviamente vamos a buscar el número 1.86. En la tabla todos son positivos, pero ¿qué es lo que sucede? Ese resultado no lo vamos a colocar del lado derecho, porque como es negativo, lo vamos a colocar del lado izquierdo. Si al centro tenemos 0, todo lo que esté del 0 a la derecha es positivo, y lo que tengamos de 0 hacia atrás es negativo. Entonces vamos a colocar el valor del lado izquierdo, 0.4686, que es lo que sucede. Con que encontramos 0.50 menos 0.4686 nos da 0.0314. Este 0.0314 es la probabilidad que vamos a tener de poder llevar a cabo este proyecto. Esto significa que solamente tenemos el 3.14 de probabilidad. Este proyecto no es viable desde ningún punto de vista, porque el error de este proyecto es de 0.9686. ¿Dudas? Todo claro, Lick. Muy bien, Fernando. Por supuesto, Mauro, hay que dar una respuesta a este proyecto. ¿Es aceptable o no es aceptable? Este solo es un ejemplo si el valor hubiera sido Z, pero el resultado de nuestro ejemplo es este. ¿Dudas? ¿Comentarios? Gracias, Manuel. Bueno, por lo menos Manuel dice que todo claro por el momento. 1 de 82 no está mal, ¿verdad? Gracias, Virginia. Vamos bien, Lick. Abel, Elmer, Carlos. ¿Dudas en el examen, Lick? En el examen no puedo responder dudas, Enrique. Sí les voy a compartir la tabla del valor de Z. Solo voy a buscar una que esté más, que esté un poquito más clara para compartírselas. Cuando la tenga se las voy a colocar en el grupo de Facebook y
¿Qué libro de método usan, Freddy? En mi época lo que teníamos eran... ¿y alguno de ustedes puede escanear la tabla y me la puede mandar a mi correo? ¿Cuál es su correo, Lick? Se la mando yo. Gracias, Roberto. Se lo pongo en el chat. Ok. Listo. Ok, Lick, ya se la envié. Gracias, Roberto. Bueno, entonces, jóvenes, el día jueves vamos a trabajar sobre salud y seguridad ocupacional. Este es un tema puramente teórico. Ustedes tienen ya el material en el aula virtual. Básicamente yo lo que voy a hacer es un resumen de lo que ahí está. Y el objetivo es que el próximo martes ustedes ya puedan tener resuelto su laboratorio y vayamos a resolver únicamente dudas. Quiero decirles que resolver todos los ejercicios de laboratorio en clase no es humanamente posible, entonces yo necesito que trabajemos dudas específicas, ¿sí? Yo creería que las dudas deberían de estar alrededor de cómo hacer la red, porque todo lo demás, pues, el tema de realizar la tabla de precedencia, la matriz de secuencia, el cálculo de holguras, el cálculo de las rutas, pues no es complicado, es algo muy básico. Creería que las dudas deberían de estar alrededor de cómo hacer la red y probablemente en la parte probabilística. Eso es lo que yo esperaría. ¿Ustedes qué esperarían? ¿Por qué se quedan calladitos? Parte es la que tal vez sí da un poco de duda, tal vez. Pero tenemos el martes para resolver las dudas, así que lo que ustedes tienen que hacer es trabajar en el laboratorio, empezar a resolverlo, porque si no lo resuelven, no van a tener dudas. ¿Dudas, comentarios? Todo clarísimo. A ver, Luis, ¿usted qué opina? Yo Licando me perdí hoy porque no asistí a la última clase, entonces tengo que ponerme al día con esa última clase. Pero recuérdese que si vio CPM, prácticamente lo sabe todo. Hoy vimos la parte probabilística, que era la parte diferente de CPM. Está relativamente fácil, creo que todo hay que meterlo en Excel. Ya pues voy a hacer el laboratorio antes del examen para tratar de meterlo todo en Excel y que sea un poquito más fácil para el examen y repasar de una vez. Ojo con esto, jóvenes, que cuando ustedes lo hacen en Excel, ahí utiliza todos los decimales. Eso puede darles alguna variación. Hay que tener ojo con eso, porque el examen está hecho para resolverse a mano. Son 4 decimales, ¿ya, licenciado? 2. No, en método son, sí, perdón, en método son 4. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, estaríamos terminando la clase del día de hoy por acá.
Nos vemos el día jueves. Espero que para el jueves ustedes ya por lo menos tengan su material impreso, si no es que ya deberían de haberlo leído para que podamos discutirlo. Les deseo a todos un feliz descanso, una buena noche y los veo el jueves. Gracias, licenciado. Buenas noches. Chao, excelente clase.